Muy buenas noches a todos ustedes. Una bendición poder estar aquí con todos ustedes en esta clase, la lección 4 de nuestro curso La Palabra Crece, Multiplicando Iglesias. Bienvenidos otra vez a ustedes los participantes aquí en la clase en vivo y también los que van a ver esta grabación. Un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar nuestra lección con una oración de apertura. Para comenzar hoy, vamos a pedir la bendición del Señor sobre nuestra clase esta noche, también sobre las familias de Camilo, un participante aquí en la clase en vivo, que perdieron los miembros de su familia, su tío, el hermano de su mamá la semana pasada, también por la familia de Edwin, un hermano en la fe en Pucallpa, Perú, en el grupo de Amelia. Vamos a orar por todos los que sufran la pérdida de su querido Edwin allá, y también por las familias de las víctimas del terremoto en Turquía y Siria, especialmente por su salud física, pero también especialmente por su bienestar espiritual. Oremos. Querido Padre, en ti todos los creyentes en los cielos y en la tierra tienen su identidad. Oramos que de las riquezas de tu gloria y a través de tu espíritu, los creyentes en todas las partes sean fortalecidas en la verdadera fe, para que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor para con nosotros en Jesús. Especialmente, Señor, pedimos tu bendición sobre los que sufren por los fallecimientos de sus seres queridos, pensando en el tío de Camilo y en el hermano Edwin en Pucallpa, Perú. No siempre entendemos los tiempos que tiene, Señor, pero sabemos que tu voluntad es buena, y para todos los que tengan fe en tu Hijo Jesucristo, hay esperanza de algo mucho mejor. Pedimos que se utilizan tus promesas para bendecir y para animar a los miembros de las familias de Edwin y del tío de Camilo. También, Señor, oramos por las familias de las víctimas del terremoto en Turquía y Siria. Utiliza, Señor, este desastre para su bien espiritual, para llamar a algunos a reconocer tu misericordia y la paz que tienen en Cristo Jesús, aún en estos momentos tan difíciles, Señor. Y también, Señor, oramos tu bendición sobre esta clase, para que cada participante crezca en la verdadera fe a través del estudio de tu palabra, y que todos crezcamos en nuestra capacidad para compartir el mensaje de tu Hijo Jesucristo con muchos. Y es en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que oramos. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Bien. Okay. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar sobre el video y la introducción de la lección, sobre las dos preguntas, y después vamos a hablar de unas cuestiones prácticas del grupo Sembrador. Pero vamos a comenzar con el video. Al principio el video empieza hablando de Miguel. Habla de Miguel Cervantes específicamente. Hay una pregunta para recordar el contenido del video. ¿Qué tiene que ver Miguel Cervantes con el plantar iglesias? ¿Qué tiene que ver Miguel Cervantes con el plantar iglesias? ¿Qué dice? ¿O qué dice el video? Ángel y Maribel, por favor. Sí, en la historia que dan para captar la atención, siempre se conoce en la literatura la figura de Miguel Cervantes Saavedra como este escritor famoso
padre de la novela moderna, pero no se sabía, por lo menos yo no sabía todas esas dificultades que tuvo que enfrentar, que si uno quizás hubiera conocido la historia desde el principio, nunca hubiera pensado, se hubiera imaginado que se habría sobrepuesto, ¿verdad? A tanta dificultad para llegar a ser lo que fue en lo que es la historia de la literatura hispana de habla español. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, que es increíble la historia, ¿verdad? Todo lo que pasó en su vida, pero llegó a lograr algo impresionante en el mundo de la literatura, ¿verdad? Entonces, a través de muchas dificultades. Ovidio, también veo la mano de Ovidio. Bueno, ¿Qué iba a decir? saludar a los hermanos Ángel y Maribel, ¿verdad? De antemano ya dijeron ellos bien claro, pero sí, Hola. justo, podemos ver que Miguel de Cervantes, también como dicen ellos, tiene una historia y esa historia lo hizo crecer mucho porque él se volvió en un escritor famoso escribiendo novelas literarias que llamaron mucho la atención, y eso sirve de ejemplo hoy en día para ver cómo poder llegar a otras personas a través de escritos, manuscritos, de videos y todas esas cosas, como para llamar la atención, para captar la atención de las personas. Entonces, ahí se ve que la historia de Miguel es bien apropiada en estos momentos como para ponerla de ejemplo de cómo llamar la atención y formar grupos de personas. Gracias, pastor. Sí, muchas gracias, Ovidio. Entonces, se utiliza la historia de Miguel Cervantes como un captar en el video, ¿verdad? Pero para llamarnos a ese punto, que no sabemos el futuro, ¿verdad? No sabemos en los planes que Dios tiene. Entonces, aquí estamos hablando de la multiplicación de iglesias, y a veces el principio puede ser muy difícil, ¿verdad? Puede pasar por muchas dificultades al inicio. Entonces, pero no siempre sabemos qué planes el Señor tiene para nosotros. Nuestro trabajo es seguir adelante y compartir el mensaje, a ver cómo Dios lo puede bendecir lo que compartimos. También les mencioné en el grupo, y también se menciona en el video, unos profetas. Entonces, al principio de Isaías 6, tenemos la historia del llamamiento de Isaías. Tenemos una visión a través de Isaías de los cielos, de los ángeles. Él dice las palabras famosas, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y eso es lo que viene inmediatamente después. Inmediatamente después, eso es lo que dice. ¿Alguien nos puede leer las pantallas aquí de Isaías 6, empezando con versículo 9? Félix, por favor, Félix. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. Pero la simiente santa será como el roble y como la encina, que después de cortado aún queda el tronco. Bien, muchas gracias, Félix. Entonces, muchas veces tal vez han leído Isaías 6, 1 a 8, y son palabras bonitas. La visión del cielo es increíble, maravillosa. Y llegamos a Isaías 6 y vemos que es el llamado de Isaías. Recibió un llamado directo del Señor para anunciar que Dios iba a juzgar a la casa de Israel hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, dice aquí.
por los siglos de rebelión y rechazo del pueblo, iba a ser ellos castigados por el Señor. Entonces el llamado de Isaías iba a ser algo difícil. Y hay otros ejemplos. Jeremías recibió un llamado directo del Señor para anunciar también que Dios iba a juzgar a ellos, al mismo pueblo de Israel. Entonces, ellos recibieron un llamado difícil. Vemos en Romanos 1, entonces, las palabras de Pablo, y habla de la predicación de la creación, el entendimiento natural de Dios. Ahí no es perfecto, ¿verdad? No podemos saber exactamente quién es el Dios verdadero, pero el punto aquí es por la creación, Dios ha mostrado a todos que hay un Dios, ¿verdad? Y al final dice, de modo que no tienen excusa, dice ahí. Y también a veces el propósito del Señor para la predicación es dejar a personas sin excusa, sin pretexto, para darles la oportunidad. Y aun si rechazan, no es por no haber recibido la predicación de Dios de nosotros. Y vemos ejemplos de predicadores llamados para que no tengan excusa, ¿verdad? Como Jeremías y Isaías. Es un llamado muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Llaman a Jeremías, y creo que en otro video, creo que están multiplicando discípulos. Habla de él, de Jeremías, como el profeta llorón, porque él siempre en su libro de profecía, siempre está llorando por la dificultad de su llamado de hablar sobre el pecado a personas que mayormente no escuchaban. Pero uno sí, a pesar de que la mayoría no recibió la palabra de Dios a través del profeta, aquí es lo que dice el Señor a Jeremías. Tal vez te hagan caso y cada uno de ellos sea parte de su mal camino. Así yo dejaré de hacerles el daño que he pensado hacerles por sus malas obras. La verdad es que nosotros no sabemos a cuál tipo de situación el Señor nos ha llamado. A una situación de sencillamente predicar y dejarlos sin excusa en el día de la venida del Señor, o si el Señor nos ha llamado a un ministerio como lo de Pablo. Entonces Pablo en Romanos 1:17 habla de 1:16, perdón, habla del poder del evangelio para la salvación. Y sabemos que a través de la predicación de Pablo, y a pesar de toda su persecución, Dios es capaz de proveer una gran oportunidad para el trabajo. En 1 Corintios 16, 8 y 9, él habla de una gran oportunidad para el trabajo que tenía en Éfeso. Y en Éfeso 3, versículo 20, escribiendo las mismas personas de Éfeso, dice que el Señor puede proveer de exceder a lo que pedimos o entendemos. Entonces, no sabemos, ¿verdad? La diferencia entre lo que tenían Pablo y Jeremías y Isaías y el llamado que nosotros tendríamos hoy en día es que su llamado es directo. Ellos recibieron un llamado directo del Señor y sabían lo que iban a hacer porque el Señor les habló directamente. En nuestras circunstancias, Dios nos ha pedido trabajar a través de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia llama a personas para servir. En el caso de ustedes, ustedes tienen el privilegio de formar grupos, ¿verdad? El grupo sembrador, que es
bajo la bendición y por la solicitud de hermanos en la fe de la misma creencia en otras partes. Pero no sabemos exactamente qué va a pasar. Nuestro trabajo es compartir. Entonces, hoy vamos a hablar de más. Y las preguntas 4 y 5 van a hablar de grupos que crecen. Sabemos que no siempre grupos crecen, pero ¿qué vamos a hacer? Ya hablamos de esto al principio también, ¿verdad? Cuando hablamos sobre el grupo de ustedes en la clase al principio, Amelia habló de la necesidad de más espacio para poder reunirse el grupo, ¿verdad? ¡Qué bendición! También en la clase pasada escuchamos a Sandra hablando de dónde deben reunirse el grupo, deben reunir como un solo grupo o con unas personas en un lugar y otras personas en otro lugar. Entonces, vamos a hablar específicamente de estas cosas, de la bendición de crecimiento y qué hacemos. Entonces, ¿quiénes van a ayudar a guiar nuestro grupo creciente o guiar al nuevo grupo? Ya hablamos de con el crecimiento uno puede crecer y tener un solo grupo más grande y tal vez buscar ayuda a otros líderes para ayudar con la enseñanza de la palabra. Entonces hay que decir quiénes van a ayudar a nosotros o podemos también tal vez dividirnos en dos grupos y quién va a ayudar, quién va a servir al segundo grupo. Otra pregunta, ¿dónde encontraremos más espacio? Y estas son preguntas, como les mencioné, que pueden usar ustedes con su consejero, pueden usar en el grupo mismo para hablar de los planes del futuro, ¿verdad? Para prepararnos si Dios nos bendice en la obra que hacemos. Bueno, entonces, ¿quiénes van a ayudar a guiar a nuestro grupo creciente o guiar al nuevo grupo? En el libro de Tito, el apóstol Pablo escribe a su ayudante, a su coapóstol Tito, y habla a él sobre una tarea que tenía él. ¿Alguien nos puede leer? Les pongo aquí en la pantalla y sé que las palabras son chiquitas. ¿Alguien nos puede leer ahí las palabras de Tito 1, 5 a 9? A ver qué es la tarea que tenía Tito. Ángel o Maribel, por favor. Te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Ancianos irreprensibles, marido de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, entonces ya está, imaginen, ya tiene un grupo por la bendición del Señor y por la obra del Espíritu Santo, y ya tienen una oportunidad buscando líderes. En este lugar, en ese entonces, utilizaban palabras como anciano y obispo para sus líderes, ¿verdad? Administrador de Dios, ¿verdad? Y bueno, no tenemos el mandato del Señor sobre las palabras, los títulos que usamos, pero sí Dios estableció el ministerio de la palabra para nuestro bien y para el bien de su iglesia. Entonces, ¿cómo? La pregunta aquí es, ¿cómo se debe escoger a quién debe ser un líder de un grupo? ¿Quién va a ayudar? ¿Quién van a ser los líderes? Según lo que dice Pablo a Tito, ¿quién tenía esa tarea? ¿Cómo escogemos líderes en una iglesia visible? Según Tito 1. Viviana, por favor. Yo pienso que por el testimonio de la persona,
capacidades que tiene, por el trato, por el tiempo que se está con esta persona, que convive, que comparte la palabra. Entonces, yo creo que según el testimonio de esta persona, es una persona resistente, se puede, y el grupo restante también se puede opinar para si todos están de acuerdo. Esa persona es lo que se necesita para guiar a otro grupo. Tiene que tener un buen testimonio y tiene que estar todos de acuerdo. Para mí. Bien. Bien, muchas gracias, Viviana, ¿verdad? Habla aquí mucho del testimonio de la vida de la persona. Muchas gracias, Viviana. Félix. Nosotros también tenemos que aplicar la observación, la observancia de las personas, estudiarlas y ver las cualidades y los dones que el Espíritu Santo le ha conferido. Tenemos que ver las capacidades y las aptitudes que tienen ellos. También las actitudes que tienen frente a los demás hermanos. Tenemos que ver cómo se desenvuelven, el grado de conocimiento que han adquirido de la palabra y también sus capacidades de líderes, más que nada para que nosotros podamos hacernos a un lado y dejarlos que ellos también tomen el liderazgo de este nuevo grupo, de esta nueva iglesia que se está formando, porque tenemos que nosotros apartarnos para que los demás puedan crecer. Sí, muchas gracias, Félix. Y gracias por compartir. Vemos dos temas, ¿verdad? Habla del carácter, de las cualidades, de su nivel de santificación. Entonces sabemos que nosotros todos somos en el proceso de santificación, por la cual el Espíritu Santo está obrando en nosotros para que seamos más santos, pero no vamos a llegar al punto de ser perfectos, ¿verdad? Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, pero vemos la importancia de la vida que lleva la persona, que sea de buen testimonio. No va a ser perfecto, pero queremos que su estilo de vida está de acuerdo con su enseñanza. También habla de la enseñanza, ¿verdad? De que queremos, al final dice que queremos líderes apegados a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces la enseñanza también es muy importante. Lo vemos los dos lados. Su enseñanza, su entendimiento de la palabra de Dios y la sana enseñanza, y también su vida, ¿verdad? Su vida de santificación. Muchas gracias, Félix y Viviana. Escuchamos de nuestro hermano Ovidio también, Ovidio. Sí, pastor, me recuerda la iglesia de Creta fue una iglesia muy corrupta donde falsos líderes enseñaban la palabra a su manera y llegaban a posiciones usando la palabra para favorecerse ellos en la parte de corrupción. Entonces ellos ocuparon posiciones que le creaban problemas a Pablo, porque a Pablo le gustaba trabajar en equipo, pero que la gente siguiera la palabra tal como está escrita, ¿verdad? Sin enseñar falsas doctrinas. Entonces él estaba pendiente siempre, no se ajustaba para tantas ciudades donde habían iglesias que él había formado, pero son problemas que él le tocó enfrentar, y cuando no pudo ir él, mandaba esas cartas que es de la que estamos hablando de Tito. La verdad que eso nos recuerda mucho del gran trabajo que Pablo hizo en su trajín o en su caminar por diferentes ciudades y países. Sí, muchas gracias, Ovidio. Entonces,
vemos que el apóstol Pablo pone mucha importancia en quiénes van a ser los líderes de los grupos nuevos, ¿verdad? Y evidentemente las primeras palabras, te dejé en Creta. Entonces, vemos todos los viajes misioneros de Pablo en Hechos, no menciona una parada en Creta. Entonces, es algo que evidentemente pasó después del libro de Hechos, que fueron Pablo y Tito a Creta, a otro lugar, y tenían tantas oportunidades que Pablo dejó a Tito en Creta para seguir estableciendo las iglesias, ya, ¿verdad? Con líderes locales, ¿verdad? En cada ciudad, miembros de los grupos iban a ser los líderes nuevos, personas con entendimiento de la enseñanza y también no solamente capacitados de entendimiento, pero también con fe evidente en sus vidas, ¿verdad? Entonces, porque él él no quiso que sus vidas fueran un obstáculo en la predicación del evangelio, ¿verdad? Entonces, algo que nos ayuda también, entonces regresando a la pregunta, ¿verdad? Se preguntan entre un grupo, ¿quiénes van a ayudar a guiar nuestro grupo creciente o guiar al nuevo grupo? Tal vez alguien tiene muchos dones de hablar, es una persona que ha estudiado mucho, entiende mucho de las cosas de este mundo, tal vez tiene su licenciatura y todo eso, es una persona bien conocida, pero ¿cuáles son las cosas que queremos recordar? Entendimiento de la palabra y para poder convencer a otros, para poder predicar y enseñar y compartir, y la otra cosa es los frutos de fe que muestran. Son las dos cosas que tenemos aquí. Entonces, aun si una persona tiene muchos estudios o tiene mucho éxito humanamente hablando y otras cosas, aquí vemos lo que Dios quiere de su iglesia, aquí de la palabra inspirada. Bien. ¿Algo más sobre esta pregunta aquí? ¿Otros comentarios? ¿Algo que decir? Ok. Otra pregunta para ustedes que tiene que ver con esta pregunta. ¿Por qué es importante el haber empezado haciendo la pregunta 2? ¿Cómo identificaremos los dones espirituales de las personas? ¿Cómo entrenaremos a otros a ser discípulos? ¿Y cómo los involucramos en esa obra para poder estar preparados para hacer la pregunta 4? Entonces, la pregunta 2 es cómo identificamos los dones de todos los miembros. ¿Por qué es importante de haber preguntado al grupo esta pregunta para poder preguntar la 4? Es una pregunta un poco complicada. ¿Me entiendan? Bueno, este es el punto. Viviana, por favor. Sí, yo entiendo es cómo me voy a dar cuenta yo, por ejemplo, de las hermanas que vienen a la reunión cuando nos juntamos, quién está preparada y qué dones tiene. Yo me puedo dar cuenta en el énfasis de estudiar la palabra, en el amor que ella puede tener hacia los demás, que ella predica a la familia o a las amigas, invita, la fe que siempre está optimista, creyendo que el Señor va a seguir ayudando. Entonces, en esas cosas yo me puedo dar cuenta que puede ser un buen líder, que tiene amor hacia las personas, que ella quiere predicar. ¿Por qué querés predicar? Y porque querés que nadie se pierda, todos se salven. Eso lo puedo identificar con mi mismo pensamiento. El afán de invitar personas, el amor a la palabra, que le gusta estudiar la palabra, que entienda, que se preocupe por hacer los estudios. Esos serían los primeros datos que yo me estoy fijando.
Sí. de las personas que vienen. Sí, muchas gracias, Viviana. Entonces, no queremos esperar hasta que tengamos un grupo creciente para decir, alguien debe usar sus dones espirituales aquí en este grupo, alguien que no es el líder, ¿verdad? Porque si uno espera hasta que tengan la necesidad de otro líder para empezar a capacitar o usar los dones de otro, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, queremos desde el principio identificar los dones de los participantes. ¿Por qué? Porque con el favor de Dios, ese grupo va a crecer. No siempre es así, pero si ese grupo crece y tenemos la necesidad de otro líder, hay que empezar mucho antes, ¿verdad? Con más capacitación. No todos van a ser los líderes, no todos son llamados para compartir la palabra como representante del grupo, como enseñar públicamente está bien, pero hay unos que sí tienen esos dones. Entonces, vamos a querer identificar a esas personas desde el principio, como Viviana nos dijo, que tiene ese don, la capacidad, el don natural de compartir, y vamos a querer capacitarlos aún más. Y ya saben que trabajamos en equipo en eso, ¿verdad? Entonces, si miembros de los grupos de los dones quieren estudiar más, tienen ustedes la herramienta de Academia de Cristo para ayudar, ¿verdad? Para que ellos también tengan la misma capacidad que ustedes tienen. Bien. Otra pregunta. Es una pregunta sencilla, pero lo vamos a repetir porque es un punto importante. ¿Por qué es importante agregar líderes mientras crecen los grupos? Félix, por favor. Nosotros tenemos que ser sembradores, vamos sembrando líderes, y estos líderes son la semilla de nuevas iglesias, o sea, de nuevos grupos de creyentes que van a agruparse y a reunirse en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos nosotros hacer que aumenten los líderes para que aumenten también las nuevas iglesias que se van a formar a base de estos líderes. Sí, muchas gracias, Félix. Entonces, vamos a querer multiplicar la capacidad de poder compartir la palabra. Muchas gracias, Félix. Y así, ¿cómo lo hacemos? Por capacitar en la palabra. Muchas gracias, Félix. Héctor. Sí, Pastor André, lo que usted dijo, eso estuve pensando, para poder dar respuesta, ¿no?, en el crecimiento de los grupos sembradores. Y también, pues, podemos agregar líderes para suplir nuestra ausencia en el liderazgo también en el grupo sembrador que podemos ejercer nosotros. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Sabemos que somos seres humanos y tenemos límites, entonces queremos multiplicar las personas capaces de poder compartir. Muchas gracias, Héctor. Ok, tan importante, ¿verdad? Agregar líderes. Y la otra pregunta, ¿dónde encontraremos más espacio? Esta es otra pregunta que viene con más preguntas, ¿verdad? Entonces ya, si uno llega, y en la clase pasada hablamos de la importancia de empezar de buscar más espacio cuando un grupo tenga como 75% de capacidad en su lugar. Entonces la pregunta que los miembros del grupo se van a preguntar es, ¿dónde encontraremos más espacio? Y la pregunta aquí, ¿cuáles son otras preguntas que hará cuando considera en dónde reunirse al crecer su grupo? Y tal vez las personas que están pensando en esta pregunta actualmente nos pueden ayudar.
como Amelia, ¿verdad? Ya ustedes estaban hablando de esta misma pregunta. Ah, perdimos a Amelia. Puede ser que no está por la cuestión de la señal hoy. Ay, ay. Bueno, de todas formas. A Jesús, no les de antes. Buenas noches, bienvenido. Batallando un poco con la señal, pero aquí está. Sí, señor, aquí he estado pues pendiente mirando a ver que hubo un apagón acá y por eso nos quedamos sin señal. Hubo un apagón, pero gracias a Dios aquí. Pues estoy... Excelente. Sí, Muy señor, bien. gracias. Muy bien, bueno, que sea bienvenido. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios juntos. Y sobre esta pregunta, ¿cuáles son las otras preguntas sobre el encontrar más espacio? Félix, por favor. Bueno, si nosotros tenemos que evaluar si queremos un espacio más grande para que entre todo el grupo, o si no, también debemos nosotros pensar en dividirnos y poner en un grupo, en un lugar, en un domicilio, en un hogar de alguno de los miembros, y después cuando necesitemos reunirnos todos, buscar ese lugar grande. O también tenemos que pensar la ubicación, dónde va a estar ubicado el lugar de la reunión, porque tiene que dar facilidades para que todo el mundo pueda llegar a ese lugar. Y tenemos que ver también qué oportunidades nos da elegir un nuevo lugar para que la gente no se extravíe, no se pierda en el cambio de dirección que hagamos. O sea, hay algunas cosas que considerar para pensar en un lugar más grande o en un lugar diferente donde nos estamos reuniendo. Y algunos escogen dividirse y un grupo por afinidad de domicilio, escogen un lugar y el otro lugar donde se puedan reunir. Este es algo que verdaderamente tiene que tomarse en cuenta. Así es, muy bien. Muchas gracias, Félix. Y de hecho, yo puse algunos en la próxima diapositiva, algunas preguntas, y ya habló de muchas de esas preguntas, Félix, ¿verdad? La cuestión de dividirse en dos para alcanzar a más personas o tener un lugar más grande. En un lugar, la respuesta puede ser dividirse en dos. En otro lugar, puede ser buscar un lugar donde todos se pueden reunir al mismo tiempo. Y no hay una sola respuesta correcta, ¿verdad? Depende de la circunstancia, dependen los lugares disponibles y muchas otras preguntas. Muchas gracias, Félix. Ángel y Maribel. Aparte de las cosas que dijo el hermano Félix, otra que podemos añadir es el costo económico que le va a traer al grupo. Así es. Sí, y en siguiendo esa misma línea, si no es viable el conseguir un lugar más grande para un grupo que lo amerite, otra opción sería usar la localidad que ya tienen y hacer dos servicios, dividir el grupo en una misma localidad, lo cual les daría tiempo a prepararse cuando estén listos entonces para adquirir otro lugar. Así es, exactamente. Entonces, tal vez el grupo quiere un lugar como donde se puede meter a 20 personas, una ubicación, un puesto, algo así, y están casi llenos. Pueden hacer el estudio, el culto, 2 veces, ¿verdad? El mismo día, y la mitad viene en un horario y otra mitad en otro horario. Es otra opción, ¿verdad? Para poder compartir la palabra de Dios con muchos. Puede ser difícil dividirse en dos, pero para poder compartir con todos está bien. Pero pensamos otra vez en la importancia de tener personas capacitadas y con los dones para poder tener a las reuniones 2 veces en un día. Necesita más personas. Y vi el comentario sobre los dones para la música y otras cosas sobre
la reunión que van a tener que tener las personas allá, ¿verdad? Bien, muchas preguntas. Y aquí pongo la mayoría de que hemos hablado, ¿verdad? Nos mencionó Félix, un grupo, queremos algo más grande. En segundo lugar, ¿cuál ubicación sirve mejor para las necesidades de personas actuales? Y tal vez aún más importante es pensar en las personas, no en las personas que ya son creyentes y ya son miembros, pero pensar en las personas, las almas perdidas fuera del grupo, ¿verdad? Tan importante hablar de ellos también, tal vez en una ubicación desconocida por todo el mundo. Sería fácil para los que ya son miembros fuertes del grupo, pero para los que ya no son miembros, puede ser un obstáculo de que queremos pensar, ¿verdad? Y podemos hablar de varias casas, un solo local, y tiene que ver con la pregunta el comentario de Maribel. Hay un factor económico, ¿verdad? Entonces tiene que usar los dones o los recursos que Dios ha dado al grupo para pensar. Podemos como tener un local dedicado a la obra o quedamos en las casas por la cuestión económica. En un lugar puede ser una respuesta, una solución, en otro lugar otro. Entonces, puede ser que están pensando en tener una iglesia, debemos rentar o alquilar un lugar para la semana entera para tener muchos eventos de comunidad cristiana, o debemos solamente alquilar algo de tiempo parcial, ¿verdad? Para las reuniones regulares, tantas cosas, ¿verdad? En cada lugar es distinto. Dios en su sabiduría nos ha confiado, nos ha dado decisiones para usar, para ser guiados por el amor para los que son congregados y los que todavía no han venido al grupo. Dios nos ha dado la gran comisión, es nuestro deseo, ¿verdad? A bautizar y enseñar, pero no nos ha dado mandatos de, tienen que tener un templo o tienen que estar en casas. Podemos usar las ubicaciones, los lugares, los edificios, las casas que Dios nos ha dado para poder reunirnos, porque sabemos que el deseo de Dios es que nos reunamos, pero no nos ha mandado exactamente cómo lo va a hacer. Y puede ser distinto en un lugar de que es en otro lugar, y son hermanos en la fe y tienen la misma enseñanza, pero en el Perú tal vez tienen la bendición de un templo propio, y en Argentina están reuniéndose en casas, y está bien, ¿verdad? Está bien. Siempre cuando sea predicada la palabra de Dios pura, de sana doctrina y cristocéntrica, el lugar es importante en el sentido que queremos un lugar donde reunirnos, pero no importante en la cuestión de libertad, ¿verdad? Tenemos mucha libertad. Ok. Entonces, esas son las preguntas. ¿Quiénes van a guiar? Entonces, la importancia de los líderes, ya leímos de Tito 1. Y la cuestión de espacio, vamos a usar la sabiduría que Dios nos ha dado. También vamos a pedir las opiniones de todos en el grupo y vamos a enfocarnos en lo que es esencial, que es el mensaje, y escoger un lugar que sea el lugar donde podamos, en nuestro contexto, compartir el evangelio. Bien, unas preguntas. ¿Algo más sobre estas preguntas o estas cosas? Tengo algo más para ustedes antes de cerrar, pero si tienen preguntas sobre esta parte, Félix. Nosotros, cuando tenemos un grupo y nos damos cuenta de las capacidades de liderazgo que tienen algunos hermanos, debemos fomentar que ellos se vayan del grupo a formar nuevos grupos con personas que ellos
van a seguir formando, sembrar nuevas iglesias, formar nuevos discípulos y nuevos líderes. Mi pregunta es que nosotros nos damos cuenta, estamos saturados y debemos comenzar a soltarlos y a dejarlos que ellos sigan como personas, como nuevos formadores de líderes. Esa es nuestra misión en la educación que nosotros debemos hacer. Sí, muchas gracias, Félix. Y veo dentro de los comentarios que parece que Norma tenga la misma pregunta, ¿verdad? Depende de la circunstancia. Bueno, hoy estamos hablando de la multiplicación de iglesias. Y no vamos a querer decir siempre, ¿verdad? Porque cuando la Biblia nos dice nunca o siempre, no queremos decir nunca ni siempre, ¿verdad? Entonces no vas a ser siempre los líderes capacitados tienen que empezar sus propios grupos porque no queremos ser legalistas. Pero diría yo que muchas veces, bueno, si ustedes en Guayaquil tienen ese deseo de poder abarcar a muchos con la palabra de Dios. Es su deseo, pero aún con líderes capacitados tienen un solo grupo en un rincón de la ciudad, y con muchos líderes maduros, pero nunca piensan en empezar otros grupos o nunca toman el paso de fomentar otros grupos en la ciudad. Probablemente no van a poder abarcar a muchos de las almas perdidas de la ciudad, porque como en su contexto es una ciudad grande, ¿verdad? En otros lugares puede ser que no. Entonces yo pienso en Jesús. Bueno, no he tenido el placer de estar donde vive él, pero no hay una población muy grande, entonces probablemente allá, si hay otros líderes del grupo bien capacitados, a lo mejor van a mantenerse en un grupo con la bendición de tener muchos que pueden compartir con otros, pero reunirse en un solo grupo porque no hay una población tan grande como en una ciudad grande. Entonces, diría yo, Félix, que depende de la circunstancia, especialmente en las ciudades grandes, yo diría que sería bueno dividirse cuando haya más líderes capacitados, pero cuando uno está en un pueblo con una población no tan grande, tal vez sería mejor mantenerse como un grupo fuerte y usar un solo grupo para alcanzar a más. ¿Tiene sentido, hermano? Bien, ok. ¿Algo más sobre las preguntas? Sé que Norma también tenía la misma duda, entonces Norma, si algo más dejé hablar aquí también, no dudes en levantar la mano. Ok, otra aporte. Viviana, por favor. Yo estoy escuchando, ¿no? Todos los hermanos, como ellos piensan, y yo considero que es lo que yo pienso, lo que yo proyecto orando al Señor, ¿no? Que está bien preparar hermanos para ser líderes, pero no tanto. Empezar, por ejemplo, con 3 hermanos, que cada uno ir acompañándolos, ir de a 2, como iba Pablo y Bernabé, ir de a 2, fundar ese lugar, esa casa, empezar a estudiar con esa gente, ir a otro día a otra casa, acompañar a los líderes hasta que ellos se puedan agarrar confianza y poderse desenvolver bien. Y después una reunión general en un lugar a donde siempre hay un patio, un local, un lugar, una reunión general en los grupos con la gente ya que está
bien preparada, que ya está terminando los estudios. Y después las reuniones de líderes, porque también se puede hacer las reuniones de líderes, cómo te fue, para ir armando lo que es ese grupo, esta iglesia grande. Porque ya hay hermanos que están formados y hay otros que recién empiezan. Entonces me parece que con 2 o 3 grupos, para arrancar y poder proyectar una iglesia grande, yo calcularía que yo me manejaría de esa manera. No sé si está bien, pero o si me hago entender. Pero me parece que sería más fácil. Porque Sí. muchos grupos, no se puede abarcar todo. Y uno, como es la que inicia, tiene que ver cada grupo cómo está creciendo, si hay preguntas, si hay problemas, si hay... entonces yo creo que de a poco hasta conformar un buen grupo y decir, bueno, vamos a un lugar más grande. Sí, sí, Viviana, gracias. Y en Medellín, Colombia, hace como 40 años llegaron unos misioneros norteamericanos para plantar iglesias y ellos tenían otro, de la misma fe, pero otra estrategia en ese entonces. Decidieron ellos plantar 4 iglesias en cada los cuatro sectores de la iglesia y trabajaron duros en evangelizando. Se fueron inmediatamente, los 4 grupos decidieron formar una sola iglesia en un lugar céntrico. Entonces, y ahora, ¿qué están haciendo? 20 años después, ya ese grupo ya fuerte está plantando nuevas iglesias alrededor de la ciudad. Entonces, sí, depende de las circunstancias. Siempre queremos estar seguros que nos estamos preguntando lo que queremos preguntar. He escuchado de grupos que los miembros hablan solamente de lo que sería más cómodo para los mismos miembros, ¿verdad? Queremos pensar en otras personas también. ¿Cómo vamos a poder alcanzar a las personas que no son partes todavía de nuestro grupo? Entonces queremos siempre estar pensando en evangelizar, buscar a los perdidos, no solamente a lo que sea más conveniente para los que ya están, porque queremos que los que están, queremos que desean invitar a otros, traer a otros al grupo, y la ubicación puede ser obstáculo o puede ser una oportunidad. Muchas gracias, Viviana. Me gustaría terminar con algo, ¿verdad? Vamos a tomar un poco de tiempo. Entonces, estamos hablando del crecimiento de la iglesia. ¿Y cómo se crece la iglesia? Es por los medios de gracia, ¿verdad? Por bautizar, que la gran comisión va a generar discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándolos, ¿verdad? Entonces vamos a querer bautizar. Los grupos de creyentes van a querer celebrar la Santa Cena, van a querer llamar a personas, designar a personas para enseñar la palabra de Dios y la sana doctrina, que sean personas capacitadas. Y también, me gustaría, preguntarles, ¿tienen preguntas o dudas o tienen cosas que compartir? Sé que en unos de nuestros grupos, entonces muchos de ustedes saben que tengo la bendición de poder visitar a grupos de vez en cuando. Este mes, al final de este mes, voy a tener el placer de visitar el grupo de Cochabamba, Bolivia. Entonces, he tenido ese privilegio. Una vez estuve yo con el grupo de Camilo. Y bueno, de vez en cuando yo tengo ese privilegio. Entonces, sé que algo difícil para grupos ha sido el hábito de bautizar. Queremos bautizar a todos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a veces es difícil cómo se hace, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar de ustedes. ¿Cuáles son las cosas más difíciles para un grupo sembrador? ¿Cuáles preguntas tienen o cuáles cosas
hacen que podrían compartir con otros aquí en el grupo para animar a ellos? ¿Cuáles son las cosas que están funcionando para ustedes también? Viviana, por favor. Sí, yo una pregunta. Por ejemplo, yo de mi grupo sembrador, dos hermanas son bautizadas de cuando eran chiquitas en católico. La otra hermana se hizo pentecostal, entonces la bautizaron cuando era chiquita en católico y después se volvió a bautizar, como a mí también me pasó. Yo fui bautizada de católica de chica y después cuando me hice cristiana me bautizaron otra vez. Si ya tienen un bautismo los adultos, no hace falta bautizar. ¿No es cierto? Ya están bautizados. Si hay bebés en la familia, entonces ahí sí que tienen que bautizar. Pero si ya son bautizados, ya el segundo paso sería el acuerdo doctrinal y poder celebrar la Santa Cena. ¿Es así? Sí. Sí, entonces, sobre esta cuestión de los adultos, qué bueno que ya son bautizados. Como sabemos, el poder del bautismo viene de la promesa del Señor. Donde hay agua en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nos bautizamos de nuevo. Y si todos están bautizados, qué bueno, no bautizamos de nuevo porque la Biblia no habla de bautizar de nuevo, ¿verdad? Y el primer paso para los infantes o bebés es la enseñanza de los papás y los abuelos, ¿verdad? Es compartir con ellos por qué bautizaríamos a los bebés, por qué tendríamos ese deseo. Y sabemos que hay unos que lo hacen en la iglesia católica sencillamente por la costumbre. Eso es lo que hacemos, es la tradición, pero sabemos que hay algo más, que es la promesa de Dios. Y lo que es importante es la promesa de Dios. Entonces, enseñar a ellos por qué lo haríamos y después hablar de cómo lo haríamos, ¿verdad? La primera pregunta siempre va a ser, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, y después, como en el caso de ustedes, Viviana, hablar del por qué en primer lugar y después saber cómo. Sabemos que la Biblia nunca habla nunca dice que hay restricciones de quién puede bautizar. En una situación pública, generalmente llamamos a alguien específicamente a través de una iglesia visible para administrar los sacramentos, ¿verdad? Pero también, bueno, vemos que en situaciones diferentes hay dentro de lo que es bíblico y la sana doctrina, tenemos cierta flexibilidad. Pablo bautizó a toda la familia del carcelero, parece que como en la madrugada, ¿verdad? Estaba ahí bautizando a ellos en su casa. Entonces no esperaban para tener como, ya instruyó a ellos en la madrugada y los bautizó una vez. Entonces, lo que hacemos es empezar con el por qué. Se puede utilizar las lecciones de Aprender de mí que habla del bautismo y después te dicen que si queremos ser bautizados, vamos a hablar de cómo, ¿verdad? Entonces, en un grupo más muy establecido, lo puede hacer dentro del grupo, dentro del culto de estudio mismo. Pero con eso yo hablaría bueno, en primer lugar, vamos a querer hacerlo. Sin duda vamos a querer hacerlo, ¿verdad? Vamos a buscar la manera de hacerlo. Y sería hablar con el consejero. Y porque es urgente también. Y para mí, aún más urgente con infantes. Entonces, sí, para conectarlos a Jesús, a su Salvador, es algo importante y urgente. Gracias, Viviana. Muchas gracias. Pero el punto de partida no siempre es, lo puse así aquí en la pantalla, yo sé,
cómo bautizar, pero en primer lugar es por qué bautizar. Bien. ¿Algo más sobre estas preguntas? Hay dentro de los... Pastor, sí, Ovidio, por favor. sí, una pregunta. Los bautizos generalmente se hacen sumergiendo la persona. A los infantes no se sumergen. Bueno, el bautismo se hace con agua. Se puede hacer por sumergir o por gotas de agua. En un río o con la mano que tiene agua. Entonces, la Biblia nos dice cuánto agua usamos, entonces podemos usar. No hay ningún problema con usar, con sumergir, a menos que uno insista en ese método. Entonces, para los infantes, generalmente en las iglesias luteranas confesionales usan un poco de agua, porque no tenemos piscinas en las iglesias. Sí. Pero nunca diríamos que no está bien hacerlo por sumergir. Y es eficaz el bautismo hecho en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo con agua. Y especialmente en el caso de infantes, no vamos a querer sumergir a ellos para la pregunta específica. No vamos a querer sumergir a ellos. Entonces usamos, y generalmente lo usamos con un poco de agua en la cabeza. ¿Está bien, Ovidio? Bueno, y también aprovechando para, yo he visto en algunos programas de televisión, algunas iglesias que mantienen una pila, la llenan de agua y ahí bautizan a los hermanos, los bautizan ahí sumergiéndolos en la pila y hacen el acto ahí interno, ¿verdad? Sí, también sí. Y otra vez no hay, si hay agua y el nombre del Dios Trino, no, lo único malo es insistir en una forma, porque la Biblia no insiste en una forma. Sí, hay unos que tienen eso. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes. Bueno, hicimos hace, ¿cuántas semanas? Hace 15 días o fue más, 22 días. Se hizo aquí un domingo de bautismo aquí en la iglesia donde me congrego aquí. Se bautizaron unos 16 o 15 personas y utilizaron no algo tan grande, un poco de agua, bautizando a todos en la cabeza, adultos y bebés, juntos. Y sí, entonces sí, pero hay muchas maneras buenas y saludables que hacerlo. En el caso de, por ejemplo, el etíope estaba en el desierto, es muy, muy, muy no probable que tenían agua para, no sabemos de cuánto agua tenía, ¿verdad? En el desierto. ¿Cuánta agua? Sí, quién sabe, Sí. ¿verdad? Entonces, por eso tenemos tanta libertad, porque la Biblia, en los muchos casos donde habla del bautismo, especialmente en el libro de Hechos, nunca habla de la forma, nunca habla del método. Entonces, no sabemos exactamente. Entonces, habla del bautismo de toda la familia del carcelero. ¿Cómo se hizo como a las 4 de la mañana? ¿Quién sabe la hora? No sabemos, porque habla de la medianoche y en la mañana se fue Pablo de la ciudad, entonces pasó entre la mediodía y la medianoche y la mañana. ¿Y cómo se hizo en la casa a las 2 de la mañana? ¿Quién sabe? Dios no nos dice. Y probablemente porque Él sabe como nosotros, como en cada ser humano existe un legalista, y si sabíamos de un método, probablemente lo tendríamos como ley, donde no hay ley.
Entonces Dios en su sabiduría decidió de no decirnos exactamente cómo se hizo en el Nuevo Testamento. Bien, ok, gracias Ovidio, muy buen punto. Es la forma, ¿verdad? La forma es libre, ¿verdad? Entonces, muchas gracias Ovidio. Otro mano, veo la mano de Héctor. Le doy la palabra, Héctor. Sí, Pastor Andrew, siempre y cuando el bautismo tiene que estar, o sea, el elemento terrenal que es el agua, tiene que estar siempre conectado con la promesa, con la palabra de Dios, porque aquí en la ciudad o en la zona donde nosotros, las otras iglesias siempre le han dado el énfasis más al agua, ¿no? Que mientras o entre haya mucha más cantidad de agua, mucho más efectivo es el bautismo, ¿no? Dando mucho más énfasis al agua que a la promesa. Sí, y gracias Héctor por este comentario, porque vemos completamente al revés en el Nuevo Testamento, completamente, no dan ningún énfasis a la cantidad de agua, de dónde venía el agua, la forma de rocear o sumergir, no habla de eso, ¿verdad? Sencillamente, entonces, queremos tener el mismo, well, mejor dicho, queremos enfatizar en nuestros grupos e iglesias lo que la Biblia enfatiza, que es la promesa y la bendición, ¿verdad? Entonces, la promesa es que Dios, el Espíritu Santo, obra a través del bautismo, nos conecta a Cristo, nos reviste de Cristo, como dice en Gálatas, y somos sellados con el Espíritu Santo y conectados a la muerte de Jesucristo, como dice en Romanos. Muchas gracias, Héctor. Pero siempre esa palabra es clave, ¿verdad? Énfasis, que queremos enfatizar lo que la Biblia también enfatiza. Bien, ¿algo más aquí? La celebración de la Santa Cena es algo también interesante, ¿verdad? Queremos enfatizar lo que estamos recibiendo. Lo han visto, ¿verdad? En los videos. En los videos muestran la iglesia donde es Pastor Henry Herrera en los videos y muestra cómo celebran la Santa Cena allá. Es un ejemplo de cómo, entonces, otra vez vamos a querer enfatizar la enseñanza, que con el pan es el cuerpo de Cristo, que con el vino es la sangre de Cristo, y tener un ambiente donde podemos enfocarnos en lo que estamos recibiendo, el beneficio espiritual. Pero otra vez vamos a querer seguir lo que es bíblico, siempre en mente lo que hay que enfocarnos en las promesas de Jesucristo, en lo que estamos recibiendo y en la bendición espiritual. Bien, ok. Bueno, y ustedes también cuentan con sus consejeros para poder preguntarles y porque con cada grupo siempre hay preguntas específicas. Bien. Con el favor de Dios vamos a estar aquí otra vez el miércoles. Para poder estudiar la palabra de Dios una vez más juntos. Les voy a compartir el video. Otra vez puede ser que algo extra de compartir, porque estamos estudiando sí las preguntas, pero también unos detalles más sobre ustedes como sembradores de los grupos, porque estamos aquí para ustedes, para que puedan compartir la palabra de Dios y para hablar de los asuntos verdaderos que encuentran en cada lugar. Bien, ok. Dicho esto, ahora vamos a concluir con la bendición del Señor. Como siempre, tomada de Números, no como siempre, pero muchas veces usamos la bendición de Números, capítulo 6, a las palabras que el Señor mismo dio al sumo sacerdote Aarón, que también podemos usar hoy en día. Entonces reciben con corazones abiertos por el Espíritu Santo la bendición del Señor.
El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Amén, hermanos. Dios le bendiga, profesor. Gracias. Que Dios los bendiga. Que pasen Bendiciones, pastor, bendiciones. Hermano Doctor Camilo, Camilo. lo siento Buenas mucho. noches, Que Dios le bendiciones. bendiga. Gracias, hermano. Fuerza. Buenas noches. Siempre, Bendiciones para Camilo. todos. Hermanos, un gusto. Buenas noches, Maribel y Buenas Ángel. noches. Oiga, Igualmente, buenas Ovidio, noches. todos los hermanos. Saludos. Buenas Saludos, noches. buenas Que Dios noches. les bendiga. Amén. Buenas noches. Y adiós. Buenas noches, pastor. Ovidio. Una bendición como siempre. Amén, amén.